Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra 10ª sesión del ciclo de conferencias Legal Tech, organizada por Wolters Kluwer Legal Software. Nos quedan 2 sesiones más para terminar este ciclo, ya vamos a llevar 12 meses con todos vosotros. En esta sesión tenemos el privilegio de tener a Jordi Estaleya con nosotros. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy generosas sus palabras ya de entrada, Alicia. Me alegro. Si me permitís, os voy a presentar a Jordi Estaleya. Jordi Estaleya es socio de Lois. Lois es una consultora especializada en transformación digital y operaciones legales para firmas de abogados y asesorías jurídicas de empresa. Asimismo, Jordi es licenciado en Derecho, posgrado en Transformación Digital de las Organizaciones, máster en Comunicación Empresarial e Institucional. Además, tiene un programa de Strategic and Innovation Program por la Sloan School de MIT y ha ejercido la abogacía durante 15 años y, además de todo esto, es profesor del programa Legal Tech y Legal Operation en ESADE y profesor de la asignatura de Gestión de Despachos de Abogados en la OUC, ¿vale? Además, adicionalmente a todo esto, es autor de los libros El abogado eficaz y La venta de servicios jurídicos. Colabora en diferentes revistas del sector jurídico y ponente habitual en colegios de abogados y universidades. Simplemente comentaros que en la barra de la derecha tenéis una sesión, la plataforma, podéis realizar vuestras preguntas, podéis realizarlas durante toda la sesión y en los últimos 10-15 minutos de la ponencia tendremos esas preguntas y las podremos hacer a Jordi y Jordi, pues bueno, intentará resolverlas seguro de una manera más eficaz. Pues nada, Jordi, yo te dejo con la sesión, espero que, y seguro que es espectacular, así que nada, adelante. Muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a todas las personas que están en el otro lado del canal, en el otro lado de la pantalla, en el otro lado del ciberespacio, casi, en el éter. Muchísimas gracias por dedicarnos una vez más vuestro tiempo. No es fácil encontrar ese hueco para al final acabar compartiendo, aunque sea una hora que espero, como decía Alicia, que sea provechosa. También aprovecho para saludar a los amigos de Wolters Kluwer, especialmente a Alicia, a las personas que están detrás de los mandos de esta presentación y a todo el equipo de Wolters Kluwer por la invitación y, como os decía, especialmente por hacer posible al final este tipo de eventos en el que tenemos la ocasión de compartir, interactuar de una forma bastante cómoda, aunque no es presencial, y también, como sabéis, se pierden ciertas, digamos, interacciones, pero sí permite la comodidad de hacerlo desde tu despacho, desde tu casa, incluso ir escuchándolo mientras realizas otro tipo de tareas. Bien, un poco el planteamiento de la sesión de hoy es compartir con todos vosotros, con todas vosotras, las líneas maestras, los ejes, los pasos de la transformación digital en un despacho de abogados con independencia, sin importar el tamaño del despacho, el tipo de servicio que se preste o el posicionamiento que ocupes en el mercado o incluso con independencia del lugar geográfico donde esté ubicado el despacho. Son unos pasos básicos, son unos pasos esenciales, extraídos de nuestra experiencia en consultoría durante muchos años para firmas de abogados y extraídos también de la investigación, bueno, pues, fecunda que realizamos en ESADE, en la Universidad Oberta de Cataluña, y que al final ambas combinadas pues siempre dan una perspectiva más amplia que si por el contrario solo te dedicas o ejerces en una de ellas. Mi idea es presentaros una guía o, si queréis, un itinerario, un pequeño manual de 7 pasos, pueden ser 6, pueden ser 8, 7 pasos es la cifra que normalmente se recuerda mejor, pero lo importante es que veáis que la transformación digital obedece a una planificación y que esta planificación al final tenemos que realizarla a través de una serie de fases, de pasos
y es mejor realizarlos uno detrás de otro porque cada uno de ellos nos da un conocimiento que es acumulativo y que lo mismo que no puedes saltar de los 5 años, cuando tienes 5 años o tienes 10 años, a los 15 y tienes que pasar por los 12, por los 13, por los 14, pues exactamente igual ocurre con una planificación. Obedece una lógica secuencial, obedece una serie de razones, de criterios y siempre es mejor, aunque puedas explorar otros pasos, atender y dedicarse a uno de ellos antes de pasar al siguiente. He intentado que sean destilar lo más jugoso, lo más importante, aquello que puede resultar más práctico y que al final podéis utilizar, podéis aplicar en vuestros respectivos despachos. Introduciendo el tema de la transformación digital, al final la transformación digital es una serie de técnicas, de metodologías, una serie de herramientas que en definitiva nos ayudan a conseguir una serie de objetivos. La transformación digital tiene muchas concomitancias, se parece o utiliza técnicas similares al management tradicional. Al final, lo que pretende el management es que a través de una serie de técnicas, la gestión de despachos, a través de una serie de técnicas, de metodologías y, en definitiva, de herramientas, consigas alcanzar unos determinados objetivos. ¿Qué es lo que tiene, por tanto, que tiene de particular la transformación digital? ¿En qué se diferencia respecto a la gestión de despachos? Se diferencia, tiene dos notas diferenciales. Una es una atención exquisita o un énfasis mucho mayor en el cliente. De ahí que en transformación digital hayáis oído hablar del Customer Centricity, poner el cliente en el medio. Es algo que tradicionalmente las firmas de abogados siempre hemos hecho. Cuando nos dedicamos tiempo a un cliente, cuando intentamos entender sus necesidades en la primera reunión, cuando intentamos darle vueltas al escrito que estamos haciendo, ya sea procesal o no procesal. Todo esto es atención al cliente. Pero la transformación va más allá y al final intenta conectar la gestión del despacho, es decir, cómo haces lo que estás haciendo, no el qué, sino cómo lo haces y cómo puede verlo con más amplitud el cliente, cómo puede ver ese valor que le estáis aportando y que muchas veces no es consciente de que se lo estamos aportando. Simplemente porque no entiende derecho, porque no conoce los mecanismos de cómo trabaja un abogado, etc. Por tanto, la transformación digital, primera nota característica, enfatiza, pone el foco, pone el zoom en el cliente, lo pone en medio de todo. Se considera que actualmente o que tradicionalmente el centro de los abogados no ha sido el cliente, sino ha sido el encargo, el expediente, el pliego de documentos, gira en torno a la estrategia del caso, a los documentos, al expediente. Y lo que intenta la transformación digital es que salgamos de ahí, o al menos que salgamos parcialmente, para poner al cliente en el centro. Y eso tiene muchas consecuencias y veremos alguna de ellas. Y la segunda nota característica es que, a diferencia de la gestión de despachos tradicional, la transformación digital también enfatiza las herramientas tecnológicas. Evidentemente, también enfatiza metodologías ágiles, pero especialmente las herramientas tecnológicas. Por tanto, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de un cliente en el centro y hablamos de un uso más intensivo de las tecnologías respecto a la gestión tradicional que, en definitiva, pone el énfasis en otras herramientas. Más allá de estas descripciones, simplemente quería introducirlo para que veáis que al final la transformación digital no es tecnología, sino es mucho más que la tecnología, abarca técnicas, metodologías, etcétera, pero tiene dos notas características. Dicho esto, con esta breve introducción, esto es lo que para mí son los 7 pasos. Diríamos que en realidad son 6 y una pequeña aclaración o algo que en definitiva es común al resto de pasos, que es a cada despacho lo suyo, y veremos cómo luego seguimos este itinerario, identificando las necesidades, priorizando los objetivos, rediseñando procesos, seleccionando tecnología adecuada, gestionando el cambio digital y planificando. Por tanto, estos serían los 7 pasos que, con independencia de si un abogado ejerce solo, si es un pequeño despacho, si es un mediano o un gran despacho, es una metodología que, en definitiva, sirve para cualquiera de ellos, adaptada a la complejidad de su despacho. Veamos qué quiere decir de esto a cada despacho lo suyo. Como podéis intuir, y seguro que no se os escapa, al final, el hecho de la transformación digital
la implementación de la tecnología, la utilización de nuevas metodologías, todo lo que al final significa la transformación digital, pero especialmente la tecnología, esa nota característica, segunda nota característica de la transformación digital, tiene mucho que ver con el tipo de despacho y, por tanto, con el tipo de servicios que el despacho preste. Hay como dos grandes clasificaciones, una matriz muy simple, pero creo que puede ayudar a aclarar, y es que si al final nosotros prestamos un servicio donde nuestros ingresos, donde nuestro negocio proceda de un gran número de expedientes, por tanto, de casos, hablaremos de un negocio de volumen. Imaginemos el despacho que se dedica a los accidentes de tráfico de cierta cuantía y además lo hace con un gran volumen, porque la mayoría de veces transacciona con las compañías de seguro. O imaginemos las personas que se dedican a tramitar, a gestionar las Golden Visa. O imaginemos las personas que están dedicándose al tema de extranjería, lo que es pasaportes, etcétera, o permisos de residencia, y podríamos un largo etcétera que seguramente ya tenéis en vuestras mentes porque alguno de vosotros seguramente está más ubicado aquí que en otro tipo de servicios. Bien, pues esto es un gran candidato para aplicar tecnología y, por tanto, para hablar puramente de transformación digital aplicando tecnología. Luego tenemos un tipo de despacho que tiene menos volumen o que no es un despacho de volúmenes, un despacho de algunos casos o un volumen, bueno, sensiblemente inferior, es decir, significativamente inferior a lo que sería el de la derecha, el posicionamiento de la derecha, y donde lo que importa es llevar algunos temas o bastantes temas, pero casi utilizando una forma semi-artesanal, apoyados por tecnología, pero donde lo importante no es esa tecnología, porque no necesitamos escalar, porque no necesitamos ser tan eficientes como en el primer caso donde hay mucho volumen. ¿Por qué necesitamos ser eficientes cuando hay mucho volumen? Porque, en definitiva, nuestro tiempo, o el de nuestros colaboradores, el de nuestros equipos, es decir, el de los abogados a personas que están en nuestro despacho, aunque esté solo, es totalmente limitado. Tenemos las horas que tenemos para dedicarlas al trabajo. Si nosotros tenemos un gran volumen de trabajo y no alcanzamos con esas horas que tenemos, pues tendremos un serio problema. No podremos atender el volumen que nos está entrando y habrá dos consecuencias claras. No podremos, por tanto, atender al cliente, y el cliente estará desatendido o no podremos aceptar el caso y en ese supuesto, al no aceptar el caso, estamos dejando de ingresar. Pero como estamos haciendo volumen y cuando hacemos volumen, cada caso tiene, los honorarios de cada caso son inferiores a cuando trabajamos por margen, que trabajamos con un margen más elevado, es decir, lo que hacemos es cobrar unos horarios más altos, tendremos un serio problema porque si solo podemos trabajar a unas horas con ingresos, con facturas por cada expediente bajas, nuestra rentabilidad se verá comprometida. Es decir, cada vez que abramos el despacho y pasemos un día, realmente nuestro coste en horas será mucho mayor que la facturación total de ese mes. En margen, lo que hacemos es cobrar minutas más altas porque el caso es un poco más sofisticado porque requiere más tiempo y esto al cliente se lo transmite, porque el pleito es más largo, porque se trata de una integración, una fusión de empresas, porque es un contrato complejo, etcétera. Por tanto, tenemos menos casos cada mes, pero podemos cobrar más por cada caso. Por tanto, al final equilibra al de volumen, que tienes más casos, pero menos cada mes. En definitiva, son distintos tipos de despachos, son distintos tipos de servicio. Uno acepta mejor la tecnología porque al final la transformación digital quiere datos, le gustan los datos y el volumen tiene muchos datos y necesitamos ser más eficientes, es decir, perder mucho menos el tiempo que si lo hacemos, si perdemos algo más de tiempo, por ejemplo, en el estudio del caso, en aquellos casos, asuntos o despachos que se sitúan o que están en el posicionamiento de margen. Por tanto, simplemente quedaros con margen o volumen. Dos tipos de posicionamiento. Volumen es donde la transformación digital y especialmente las herramientas tecnológicas pueden ser más útiles. Esto, desde luego, no significa que si tenemos un despacho donde tenemos menos casos más complejos, la tecnología no nos ayude ni la transformación digital no nos ayude. Simplemente, seguramente, nuestra dimensión tecnológica y nuestra, digamos, atención en la transformación digital será menor, porque no lo requeriremos, que si trabajamos por volumen, donde tenemos que ganar mucha eficiencia. Con esto ya nos adelantamos a identificar las necesidades.
Necesidades o objetivos. Al final aquí os pongo un pantallazo de algo que hemos hecho nosotros, pero simplemente porque creo que es representativo de, con menos complejidad de lo que podéis hacer vosotros, cada uno de vosotros, como ejercicio particular. Al final, cuando hablamos de objetivos, hay que cumplir la eficiencia, hay que cumplir la rentabilidad, hay que equilibrar la rentabilidad, ya estamos adelantando objetivos. Como introducción y casi resumen de este segundo apartado, que sería el primer paso, es identificar necesidades o objetivos. Podemos decir que existen tres grandes objetivos, tres grandes necesidades de transformación digital. En otras palabras, cuando nos planteemos la transformación digital, tiene que servir para algo. No tiene sentido plantearse herramientas tecnológicas, nuevas metodologías, invertir tiempo en todo lo que lo que es la transformación digital en cualquiera de sus facetas, si no lo hacemos en pos de algunos objetivos. Y precisamente el primer paso es establecer para qué caray voy a dedicar mi tiempo y mi dinero a la transformación digital. ¿Para qué voy a contratar herramientas? ¿Para qué voy a aprender metodologías ágiles? ¿Para qué voy a rediseñar procesos? ¿Para qué? Si no encontráis el para qué, puede deberse a dos razones. Una, porque no estamos utilizando una metodología más sistemática como la que ahora veremos, o bien simplemente porque no lo necesitáis. Seguramente necesitáis alguna herramienta más concreta, pero entonces ya tenéis un objetivo. ¿Para qué necesito esa herramienta? Y normalmente necesitamos una herramienta por tres razones, que pueden ser complementarias, pueden apilarse. Una es ser más eficientes. Con el poco tiempo que tengo, necesito liberarme de trabajos repetitivos, de trabajos que en realidad yo ya tengo casi en formularios, de trabajos que los podría hacer una persona en prácticas, ese tipo de trabajos. ¿Qué puede hacer la tecnología? Por tanto, si yo me libero de todo eso, podré dedicarme más tiempo a atender al cliente, a supervisar mejor los temas, a captar más temas. Eso se llama eficiencia. Cuando os hablen o oigáis eficiencia, significa que con los recursos que tengo, que son las horas que dedico a trabajar, ¿cómo puedo hacer más cosas o hacerlas con más valor? Es decir, dedicar a aquello que debería estar dedicando. Eso es eficiencia, por tanto ya tenemos un objetivo. Segundo, rentabilidad. Al final van muy vinculados, pero no son lo mismo. La rentabilidad es, por cada hora que dedico a algo, cuánto de ese, digamos, hora me repercute, me devuelve esa hora en formato de ingresos. La facturación. Otra cosa es que nos dediquemos al pro bono, es decir, a hacer causas, a defender causas nobles, a no cobrar a un cliente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de rentabilidad en un año del despacho. Si a mí me he salido a cuenta trabajar durante un año para pagar mi hipoteca, mis gastos, vivir como tenga mis necesidades, cubrir mis necesidades en función de cada uno las suyas y estar satisfecho con mi trabajo porque dedico horas, pero bueno, vivo razonablemente bien o vivo cubriendo mis necesidades. Eso es rentabilidad. Cada hora que yo dedico a algo tiene que repercutir en una devolución en forma de ingresos. Y esos ingresos me los paga el cliente. Por tanto, cada vez que yo dedico horas que son poco rentables a un cliente, no puedo dedicarlas a otra cosa que quizás sería más rentable. Problemas, si dedico demasiadas horas poco rentables a un cliente, como no tengo más tiempo, no puedo coger una cajita de tiempo y decir, bueno, pues pongo a las 24 horas, a las 8 horas, 10 horas, 12 horas que trabajo, pongo 2 más. Sí, podría hacerlo 2, 3 días, pero el cuarto día estaría por los suelos y seguramente entraría en una zona, digamos, de estrés que no me podría permitir, por no decir ya problemas familiares, etcétera, y de salud. Por tanto, como tenemos unas horas y tenemos que ser rentables, es decir, por cada hora que invierto, yo debo recuperar parte de esa hora, si puede ser toda, en forma de facturación, tengo que mejorar la rentabilidad. Con esos inconvenientes de no poder dedicarlo, cuando dedico a una hora y soy poco rentable, estoy perdiendo esa hora ya, porque no puedo añadir horas indefinidamente. Por tanto, rentabilidad. Por tanto, cada hora que yo dedico, ¿cuánto me llevo a mi bolsillo de esa hora? Y tercero, satisfacción del cliente. Al final hacemos las cosas, fijaos que todo se complementa, todo interacciona entre sí, pero creo que queda mejor o más claro si hablamos de eficiencia, rentabilidad y satisfacción al cliente. Cuanto más satisfecho esté el cliente con mi servicio, más me recomendará y más contará conmigo para el siguiente tema. Esa satisfacción del cliente os suena desde el principio porque hemos dicho poner al cliente en el centro. Y la satisfacción del cliente, como aquí veis, nosotros proponíamos ciertas medidas
que, por ejemplo, en el tema de rentabilidad, en el caso de esta firma, una firma grande, en este caso, por eso es más complejo el cuadro que veis, pero podría ser perfectamente, si estáis en un negocio de margen, compartir mejor el conocimiento, poner una herramienta que me permita no tener que hacer de cero, de casi cero los contratos. Y no solo utilizando un formulario, sino que ya prácticamente lo que tenga que hacer es rellenar huecos o poco más, porque tenga todas las cláusulas incluso actualizadas e incorporadas a ese contrato, a esa demanda, a esa contestación. Por tanto, sería compartir conocimiento. Apalancar trabajos de poco valor en tecnología o en personas en los paralegals, e incluso en administrativos, etc. Eficiencia, sistemas de trabajo colaborativo, trabajar de forma colaborativa en documentos simultáneamente. Google Docs, para entendernos, que puedes trabajar simultáneamente porque te ahorras todo el vaivén, todo el trajín de la versión de cambios. Y no sé si sabéis lo maravilloso que es no trabajar con versión de cambios. En Word abres, tienes que ver la versión de cambios, lo miras, no sabes exactamente cuál es y cuando empiezan a ver, no sé si os pasa, pero cuando empiezan a haber multitud de cambios en las versiones de control de cambios, es que al final no sabes muy bien ya lo que ha variado. Por tanto, el trabajo colaborativo, herramientas que te permitan trabajar colaborativamente entre el propio equipo, personas del mismo equipo, son dos. Nosotros en Lois trabajamos, somos una boutique, somos 8 personas y trabajamos colaborativamente haciendo documentos continuamente y trabajando y nos vemos trabajando. Cuando entras en Google, si lo habéis utilizado, hablo Google como cualquier otra herramienta que podáis utilizar. Pero ves quién está trabajando en ese momento, uno está haciendo una parte, otro está haciendo otra parte, puedes comentar la parte es síncrono, ¿no? En ese mismo momento comentas la parte que está poniendo tu compañero, tu compañera y se van pergeñando los documentos de forma, digamos, inmediata. Y además trabajando desde distintas partes, incluso geográficas, con tu equipo. Bien, pues esto es eficiencia. Satisfacción del cliente. Aquí hablábamos de un CRM, pero un CRM es una herramienta de gestión de las oportunidades comerciales de un despacho y aquí, para satisfacer al cliente, lo que decíamos es que teníamos que tener más información, más datos de ese cliente para saber o conocer mejor sus necesidades. Conocer sus necesidades en un despacho pequeño o un despacho más pequeño es relativamente sencillo porque al final preguntas, hay una interacción muy directa con los clientes, incluso puedes hacer seminarios inversos donde invitas al cliente y ellos hablan y tú los escuchas con 2 o 3 personas de tu equipo o 2 o 3 compañeros. En definitiva, al final es saber exactamente qué necesidades tiene el cliente y algo muy, muy, muy importante, enormemente importante. Si el cliente es una pequeña empresa o una empresa, valora extraordinariamente si conocemos muy bien o nos empapamos muy bien del sector, de su sector y de su negocio. Panaderías, tiendas de comestibles, es igual el negocio. Talleres mecánicos. Si conoces los entresijos del negocio, evidentemente, porque esto te ayuda a conocer las necesidades y a aterrizar mejor los diagnósticos legales y, por tanto, las soluciones legales. Bien, pues todo esto son los objetivos. Ya hemos identificado un objetivo. Pues mira, en mi despacho, uno puede estar planteándose que yo necesito ganar eficiencia, pero también necesito ganar rentabilidad. Bien, pues ya tenéis 2 objetivos. No, yo soy muy rentable, en cambio creo que estoy dedicando a veces demasiado tiempo a cosas que son poco valor, pero yo soy rentable, esto puede ocurrir. Bien, pues hay que ser más eficiente porque así puedo incluso aumentar mi rentabilidad y dedicarme a otras cosas. O no, yo creo que aquí podría aumentar la satisfacción del cliente, por ejemplo, comunicando de otra manera o comunicando mediante plantillas de mail o haciendo newsletter, satisfaciendo las necesidades del cliente, por ejemplo, ese cliente que tiene 2 talleres mecánicos, pues enviarle incluso novedades que le afectan a él como propietario, como dueño de los talleres mecánicos. Eso es satisfacción del cliente. Evidentemente hay subnecesidades, subobjetivos, pero yo creo que es mejor simplificar y todo al final encaja aquí. Rentabilidad, eficiencia, satisfacción del cliente. Si la transformación digital, si las acciones de transformación digital, cualquiera de ellas, no están dirigidas a uno de estos objetivos, estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Es mejor dedicar el tiempo a otra cosa o quizás no necesito la transformación digital. La transformación digital es instrumental. Recordad que es un conjunto de herramientas, técnicas y metodologías orientadas al cliente y con énfasis en la tecnología dirigidas a mejorar algo. Y ese algo es lo que tenemos que identificar. ¿Para qué, caray, quiero la TD, la transformación digital? ¿O para qué, caray, quiero una gestión de asuntos? Me planteaba una compañera y amiga, oye, ¿tú que te dedicas a esto? ¿Por qué no me aconsejas un programa de gestión de asuntos? Se dedica al derecho concursal.
es sobre todo administradora concursal. Tiene concursos de parte, pero muchos menos que los asuntos de los que procede o de los que le designa como administradora concursal. ¿Cuántos asuntos llevas al año? Hombre, pues unos 20, no llega a 30. No necesitas un programa de gestión de asuntos. Es muy rentable, no necesita aumentar su eficiencia y tiene muy bien satisfecho al cliente, que en realidad son los jueces. Tampoco es un cliente al uso. Por tanto, no necesitas transformación digital. Necesitas quizás mejorar los procesos. Y eso sí que entra dentro de la transformación digital. Quizás para que alguien, un equipo de 3 personas, la persona que está haciendo esto, no tenga que estar cada vez repitiendo lo mismo y empezando, no de cero, pero con un formulario que tiene que estar actualizando. Bien, pues ahí sí que te puedes plantear una herramienta. Porque es una herramienta con las que tiene Wolters Kluwer, que tiene herramientas muy buenas, y automatizas un contrato, una seguridad jurídica de empresa, o automatizas o te pones una herramienta de gestión de asuntos. Pero en este caso, 30 asuntos, que los tienes aquí. 30 asuntos. Otra cosa es, oye, un CRM, ¿para qué un CRM? ¿Cuántos clientes tienes? En realidad no tienes, son jueces. ¿Y cuántos clientes de parte, cuántos concursos están instados de parte? O pues 4 o 5, no necesitas un CRM. Siéntate con tu cliente, toma cafés, toma nota y establece una relación personal. Como consecuencia de esa relación personal, estamos en servicios profesionales. La relación, como consecuencia de la confianza, te compran, no al revés. No hablo de negocios de volumen cuya venta se produce por Internet, donde la confianza online varía respecto a la confianza, digamos, más presencial. Pero igual no necesitáis transformación digital si os encontráis en el caso de, por ejemplo, esta compañía. Bien, segundo paso, aquí pone 3 porque recordad que hay una introducción de negocio de margen, negocio de volumen. Paso 3, priorizar los objetivos. Ya tenemos los objetivos. Imaginad que salen más. Oye, pues mira, rentabilidad, eficiencia, ¿cómo empiezo? Y además, dentro de la rentabilidad tendría que mejorar concretamente esto y esto, ¿vale? Son subobjetivos. ¿Cómo los priorizamos? Aquí os pongo una matriz que es sencilla y que vamos a simplificar todavía más. Pensad en lo siguiente. Cuando tengáis un objetivo, pensad en 2 ejes. Este objetivo, si lo hago, ¿cómo va a impactar en mi negocio y cuánto voy a tardar en hacerlo, en desarrollarlo, en implantarlo, en ejecutarlo? Esto es lo que veis, las bolitas o las esferas que veis aquí es, evidentemente, como os he comentado, era una firma muy grande y habían muchos objetivos y cada numerito es una priorización. Pero ilustrativamente veis que a la derecha, arriba, están, en el cuadrante derecho superior, están los, digamos, objetivos prioritarios y lo que es menos prioritario se va apalancando a la izquierda y hacia abajo. Aquí lo importante es casi hacer un ejercicio mental o con un boli y papel, poco digital, pero práctico muchas veces. Es, bueno, pues mira, yo tengo que mejorar mi eficiencia aquí, tengo que mejorar, por ejemplo, la búsqueda de conocimiento, el uso de formularios y además quizás me tengo que plantear también que estoy perdiendo o estoy invirtiendo demasiado tiempo aquí, por ejemplo, en realizar determinados escritos o ordenar el archivo o en buscar documentación. Y resulta que lo tengo en carpetas de Drive y esto no hay quien... Llega un momento que ya no sé dónde buscar y no sé dónde colocar las cosas. Bien, pues estos son objetivos, subobjetivos. El gran objetivo es eficiencia y aquí es colocar las carpetitas, como veíamos aquí que cuelgan, ¿no? Que van colgando los subobjetivos de cada uno de los grandes objetivos, ¿no? La rentabilidad es reducción de costes de producción, reducción de costes de entrega del conocimiento, mejor coste, captación y retención de talento y luego subobjetivos. Bien, pues aquí exactamente lo mismo. Por tanto, planteemos de esto, ¿qué es lo que tengo que priorizar? Porque recordad, cada vez que priorizo estoy invirtiendo el tiempo mejor y el dinero, porque no tengo más horas. Por tanto, priorizar al final es, bien, de todo lo que tengo aquí, si me salen 5 o 6, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Por dónde empiezo? Que es una de las preguntas características. ¿Por dónde empiezo todo esto? ¿Por dónde impacte mejor en la rentabilidad, es decir, en el negocio? Y aquello que tardes menos en realizar. Esos 2 criterios deberían establecer son los ejes de priorización y los que deberían determinar qué deberíamos empezar primero. Normalmente es mucho más fácil aplicarlo que verlo, ¿no? Pero son 2 ejes. Siempre pensar qué es lo que dónde va a impactar mejor en mi facturación, en mi negocio, y al final esto cuánto me va a llevar de tiempo. Entonces, el equilibrio, pues esto me va a llevar mucho tiempo y el impacto no lo tengo claro, dejadlo. Esto me va a llevar más o menos el mismo tiempo, pero el impacto en el negocio va a ser mayor porque, por ejemplo, voy a mejorar el sistema de contabilidad.
y voy a automatizar facturas, hombre, porque es de volumen el negocio. Hombre, perfecto, claro impacto en el negocio. Y además, fácil en el tiempo, es decir, no necesitas mucho tiempo para ejecutar o para implementar esto. Bien, seguimos. Procesos. Al final aquí es un esquema, os pongo un esquema de por dónde empezar cuando pensamos con esto de procesos. Se describen los procesos, se identifican las ineficiencias, se piensa en mejorar, rediseño y se implementa. Son las 4 fases. Siempre es lo mismo. Es un estándar, no hay demasiadas variantes. Se describen los procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces no soy consciente de mis procesos. Una vez que los describo, busco ineficiencias. Como ya lo he descrito, puedo ver dónde están las ineficiencias. Lo rediseño, muevo eso, cambio una tarea por otra, la sustituyo, la automatizo, lo que sea, y lo implemento. Bien, pongamos un ejemplo de un despacho laboral que se dedica a, entre otras cosas, a la gestoría laboral, a la gestoría laboral con 17 procesos críticos, es decir, de los que cobra del cliente y de los que vive. Eso sería el describir los procesos. Esto es un ejemplo real de un despacho que se dedica, que es laboral, es un despacho multidisciplinar, departamento laboral, y dentro del departamento laboral tiene una sección que es gestión laboral. Bien, como veis, alta sistema red, baja sistema red, etcétera, gestión de los accidentes, seguros sociales, los CRA, los RNT, etcétera, hasta encuestas semianuales y trimestrales. Bien, describir los procesos es coger uno por uno y ¿yo qué hago? Un proceso es en realidad un servicio. Si tenéis dudas, tampoco os mareéis, que no os mareen ni os despisten ni os confunda demasiado esto. ¿Qué es un proceso? Proceso igual a servicio. Es decir, ¿qué es lo que yo hago para mi cliente? Pues hombre, yo lo que hago es mediación. Bueno, pues es un servicio, mediación. Pero además yo hago mediación familiar, servicio de mediación familiar. Y además mediación penal. O no, por el contrario, un despacho se dedica pues al derecho civil. Bien, perfecto. Pero dentro del derecho civil, ¿qué servicios prestas concretamente? Pues yo lo que hago es reclamación de monitorios. Bien, 1, reclamación de monitorios. 2, hombre, pues yo lo que hago muchas veces es tema de responsabilidad, defender a las personas que han sufrido negligencias médicas. Bien, negligencias médicas. Proceso igual a servicio. Servicio igual a lo que me compra el cliente. Es una serie de pasos de cosas que yo hago en el despacho para ofrecérselas al cliente, para ayudarle y por lo que me acaba pagando. Y normalmente dura en el tiempo. Eso es un proceso. Desde que empiezo hasta que acabo. Bien, aquí habían 17. ¿Qué es lo que hacemos? Describirlos todavía más. Desglosarlos, desgranarlos. Cogemos alta sistema red descripción. ¿Veis aquí? Es el número 1. Alta sistema red. Alta sistema de red. 1. El proceso empieza con el envío por el técnico de una plantilla al cliente. Ver formulario alta de trabajador, así lo llamaban. El cliente, normalmente la empresa, devuelve por email la plantilla con los datos del trabajador. Fijaos, se puede ir hasta donde queréis, puede ser lo exhaustivo que queráis. Muchas veces sirve con coger lápiz y papel o un Word y empezar a ver lo que hago. Primero, entra el cliente, me llama el cliente, entra, ¿qué es lo que hago? Busco jurisprudencia. Tengo una base ya que esto me facilita buscar la jurisprudencia. La actualizo tal. Luego me pongo a redactar. Luego llamo al cliente. Esto es describir el proceso. En realidad, a veces le damos demasiadas vueltas y revestimos, los consultores solemos revestir todo esto de una aureola de dificultad que en realidad no tiene, porque lo hacéis cada día. Es simplemente buscar un tiempo para dedicarse a describir lo que hacéis en el despacho y ser sistemáticos. ¿Por qué? Porque inmediatamente esto nos da, esto es lo mismo pero dibujado, lo que se llama flujograma. Si os gusta más hay programas gratis en internet para hacer flujogramas. Hay quien le gusta y es más visual, hay quien le gusta porque es más lineal, más, digamos, escrito, como queráis. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Identificar las ineficiencias. Aquí veis el mismo trabajo que hicimos, veis que detectamos algunas ineficiencias, evidentemente hay muchas más, pero os he puesto un ejemplo de decir, bueno, lo podemos hacer aquí o lo podéis hacer aquí, por escrito. Y decir, hombre, en el número 3, nos ponemos aquí, en el paso
En el paso número 1, número 2, número 3, en este caso, cuando se envía la plantilla para recopilar o recabar los datos del cliente, el típico que te envía, bueno, dime el nombre de la empresa, etcétera, los datos, número de trabajador, el Excel, le envían una plantilla que es Excel. Por ejemplo, había una ineficiencia. El envío y devolución de documentos entre el técnico y el cliente supone una fricción en el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque tenías que esperar primero el cliente, tienes que enviar la plantilla, el técnico tiene que coger la plantilla, le envía la plantilla, el cliente le devuelve la plantilla. Muchas veces no comprende a veces bien si ha de rellenar esto o a rellenar lo otro. Por tanto, o bien se mejora mucho la plantilla o bien automatizas esto de alguna manera. Solución que propusimos, el rediseño. Automatiza esta parte, que es fácil hoy en día automatizar esta parte. O bien las plantillas de Word están poco estandarizadas. Automatiza documentos de Word, con macros si quieres, pero automatízalos. O bien aplica una herramienta, una aplicación de automatizar documentos en esta parte de aquí, que es fácil. Y así podemos seguir. En este caso, con una serie de modificaciones, en los primeros 3 meses se logró reducir o aumentar la eficiencia en un 20%, es decir, reducir las ineficiencias. Veréis cambios rápidos. Suele ser porque los puntos de dolor de ineficiencia se detectan en puntos muy concretos y te ayuda mucho tenerlos descritos. Bien, seguimos avanzando y ya estamos casi por los últimos. Tenemos esto. ¿Qué necesitamos tecnología? Parece que sí, porque hemos dicho automatizar, etcétera. Bien, ¿y cómo puedo yo navegar por este marasmo, por esta oleada de legal tech, de artículos, de productos, de cómo puedo navegar yo por ahí? Primer consejo, si me permitís, tened muy claro lo que necesitáis. ¿Qué necesitáis? Yo necesito, por ejemplo, en este caso, una serie de requisitos tecnológicos, que son los de la izquierda. Necesito hacer reportings, necesito gestionar documentos, necesito que reúna ciertas características de seguridad y que el servidor no esté en Estados Unidos, sino que esté aquí, que se cumpla el RGPD, que tenga un precio que mi presupuesto está de aquí a aquí, más o menos. Luego ya flexibilizaré, luego ya seré más rápido. Pero necesito esto. A medida que vayáis explorando un poco alguna herramienta, veréis que vais afinando, vais perfeccionando el cuadro de la izquierda que se llama requisitos tecnológicos, es decir, qué necesidades tecnológicas tenéis. Y a partir de aquí, no exploréis solo un proveedor, no pidáis demo a un solo proveedor, sino el consejo es que pidáis a varios y comparéis. Y aquí vayáis marcando lo que cumple. Lo más fácil es marcado semafóricamente, cada uno que busque el sistema que le vaya mejor, pero esto es un sistema que puede servir a algunos de vosotros y es, oye, pues mira, esto lo cumple, esto lo cumple, esto lo cumple a medias y rojo no lo cumple. Y a partir de aquí ya tenéis una buena, digamos, orientación de la herramienta que más os conviene. ¿Qué pasa si digo, bueno, yo no hago todo esto, prescindo todo esto y empiezo a hacer demos? Está bien, lo que pasa es que si haces eso, es como navegar sin digamos, un mapa de navegación que te oriente entre la información que te dan los proveedores. Por tanto, los vientos soplan a favor o soplan hacia un lado, hacia dirección, pero es mejor que vosotros tengáis más o menos claro y con la ayuda del proveedor acabéis afinando, acabéis depurando, acabéis fijando si realmente eso es lo que necesitáis o no. Pero tener claro un poco las necesidades. Y fijaos que otra vez vamos a mi conocimiento, a lo que necesito. ¿Para qué quiero esto? El caso de la compañera de concursal no lo necesita. El caso de una persona o un compañero que hace accidentes de tráfico no muy lejos de aquí, en Barcelona, pues sí que necesita algo que le ayude a ser más eficiente porque tiene mucho volumen de reclamación. O quien está realizando reclamaciones por retrasos de vuelo o por indemnizaciones de pérdida de vuelo, etcétera, pues también. Porque es mucho volumen, porque no podemos cobrar mucho de unos salarios muy altos de cada expediente, necesitamos ser muy eficientes para manejar el volumen tal de expedientes que necesito. Por tanto, esto os puede ayudar a navegar. Es una hoja, una ruta de navegación, una hoja, un mapa de navegación. El cambio digital, esto tiene sentido si al final el despacho tiene cierta envergadura, pero también creo que era interesante ponéroslo, porque si sois un mínimo equipo, pues os puede ayudar. Al final hay personas que se adaptan mejor al cambio, que son más resistentes, que son menos resistentes. A veces se tiende a pensar que los resistentes hay que pulverizarlos de un despacho, que esto es imposible, esto tiene que cambiar. No necesariamente. Lo que hay que saber es hasta qué punto los resistentes son resistentes para lo que queremos hacer. Hay personas que son más resistentes, pero en cambio les abres una ventana, una puerta,
algo nueva y al principio lo miran con escepticismo. Somos abogados, por tanto, estamos entrenados para ser escépticos, hasta aquí bien, pero a medida que va pasando el tiempo y tal, los ves más permeables a cambio. Por tanto, los resistentes también son una voz de alerta de lo que si vamos bien, si vamos a encontrar mucha resistencia aquí, por tanto, vamos a hacerlo de otra manera. Está bien como voz de alerta y tenemos que simplemente conocerlos. Nosotros lo utilizamos un test de desarrollo propio que está también como producto, que podéis también adquirir, pero nosotros lo utilizamos en nuestros proyectos de consultoría para despachos que tienen una cierta, digamos, población de abogados para clasificar los perfiles y realizar acciones de cambio muy concretas sobre esas personas. Más allá de esto, para despachos pequeños, es simplemente saber, a ver, cómo, digamos, vendo esto, persuado a los demás que esto es bueno, porque es necesario que no se produzca una infrautilización de la tecnología. Me ha costado dinero, me ha costado tiempo, es transformación digital en la que he estado yo dedicando tiempo y esto tiene que utilizarse. Y muchas veces se infrautiliza, no se utiliza lo suficiente, lo que implica que estamos siendo todavía menos rentables. Por tanto, la tecnología tiene que ser algo que ayude, que mejore, no que entorpezca, no que al final sea algo que esté allí y se esté utilizando poco. Por eso es importante conocer muy bien e identificar los objetivos. Es un poco, si queréis algo, este es gratuito, podéis entrar en la página web de Lois y podéis hacer un diagnóstico de madurez digital de vuestros despachos. Lo tenemos para firmas de abogados y lo tenemos para asesorías jurídicas de empresa. Es totalmente gratuito, simplemente os pedirá el email, vuestro email, y si dais vuestro email, os recibiréis un informe en PDF de vuestra madurez, el grado de madurez digital. Os puede orientar, os puede ayudar en algo. Esto es lo que os hablaba. En función del perfil, como veis arriba, promotores, abajo están dinámicos, etcétera. Lo que hacemos son fichas donde establecemos, fijamos iniciativas muy concretas para trabajar con esos perfiles. ¿De acuerdo? Finalmente, importante, por pocos que seáis en el despacho, la comunicación, como os decía, el ejercicio de persuasión es importantísimo. Hay que intentar que los demás, primero, sepan que se está realizando un proyecto. Parece obvio. Pero en las grandes firmas, o las firmas con bastante gente, esto no siempre es tan obvio. Número 2, y que es aplicable a cualquier despacho, que se entienda lo que se está haciendo y el por qué se está haciendo. ¿Recordáis el por qué? ¿Me va a ayudar a qué esto? Yo ya sé que esto va a ayudar, ya sé que es la eficiencia y tal, pero ¿cómo te va a ayudar a ti que estás haciendo nóminas? Porque yo lo veo como una carga, me dice el de las nóminas. Y os hablo de personas con ya muchos años de experiencia, 6 personas en ese gestoría, digamos, que hacen servicios de gestoría laboral o asesoramiento laboral, personas con técnicos, digamos, ya muy cualificados, pero que tampoco veían a veces, alguno no veía pues tampoco los beneficios de cierta tecnología. Entonces, hay que entenderlo y hay que contar con su opinión, porque a veces, contando con su opinión, tú rectificas la vía o la manera en que parametrizas algunos datos para que los introduzca o para que utilice la herramienta. Se lo puedes pedir al proveedor o tú eres consciente y puedes hacerlo, etc. Planificación, finalmente. ¿Y todo esto cómo se planifica? ¿Hay alguna manera de planificar? Un sistema muy simple. Hoja Excel, hay herramientas por ahí, Asana y tal, pero os recomiendo que no os compliquéis demasiado la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? Y esto se puede poner en una hoja Excel, hitos y acciones. Definición de las necesidades del departamento de marketing. Aquí teníamos que implementar un CRM, una herramienta de gestión de clientes. Definición de las acciones que se quieren llevar a cabo en marketing, es decir, ¿qué necesitas y qué vas a hacer con esto? Pues mira, yo que quiero que los socios al final tenga esta herramienta, ayude o nos sirva para que un socio pueda conocer lo que está haciendo otro socio y qué clientes tiene y si podemos hacer venta cruzada. Es decir, incrementar las oportunidades de ofrecer servicios de un departamento y otro. Perfecto. Pues necesidades, etcétera, y las acciones que teníamos que hacer. Primero, determinar requisitos funcionales, es decir, lo que hemos dicho, necesidades, selección del CRM, lo que hemos dicho, selección, proveedores, semafórico, etcétera, y un pequeño test con un grupo reducido a ver si vamos bien o vamos mal, antes de extenderlo al resto, si hablamos de un despacho de ciertas dimensiones. Por lo demás, si no, directamente probamos la herramienta, las demos y tal, vemos si se ajusta a las necesidades y contratamos un periodo razonable de tiempo la herramienta sin comprometernos a largo plazo para ver si me funciona o no me funciona. Hoy en día, proveedores como nuestro anfitrión Wolters Kluwer ofrecen muchas flexibilidades, además de un asesoramiento exquisito sobre este tema. ¿Quién lo va a hacer? Si sois varios en el despacho y, sobre todo, tiempo previsible. Tenemos poco tiempo y tenemos que saber entre las visitas, entre mi calendario de juicios,
tengo que saber cuánto tiempo voy a dedicar a esto y cuándo lo voy a hacer. Seamos realistas y establezcamos una serie de semanas en que yo voy a dedicarme a mirar cuáles son mis necesidades, luego a priorizarlas, luego a contactar con 2 o 3 proveedores y luego después tomar una decisión. Bueno, pues esto pueden ser 2 meses, más o menos. Un despacho que esté, si no es algo complejo, una herramienta típica, 2 herramientas típicas, ganar eficiencia a través de formularios, estandarizar conocimiento y tal, no debería tardar más de 2 meses. En 2 meses tendríamos que ser capaces de hacerlo. Bien, y yo os diría que el tiempo restante estoy a vuestra disposición por si me queréis preguntar cuestiones de las que hemos ido abordando aquí, cuestiones más concretas que vosotros tengáis. En definitiva, aquí estoy para lo que queráis. Súper interesante, Jordi. La verdad es que nos has puesto una foto bastante completa de todos los pasos, ¿no? Y si encima contamos con personas como vosotros, como Lois, pues bueno, creo que todo es mucho más fácil, ¿verdad? Yo tengo algunas preguntas, simplemente deciros, preguntas ahora, posteriormente, por favor, si podéis realizar nuestra encuesta, nos ayudará a mejorar a todos nosotros, ¿vale? Tengo varias preguntas, te las lanzo, ¿vale? Voy lanzándote. La primera de todas nos preguntan cuáles son los principales errores que cometen los despachos en el momento de digitalizar ese despacho, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes? Normalmente es no identificar o definir bien las necesidades y implementar una tecnología que a veces no se adecua, por ejemplo, a las necesidades o simplemente no aciertas si es una modificación, una digitalización para ser más rentable, aumentar la eficiencia. En definitiva, quizás tienes que plantearte automatizar ciertos documentos y tu foco está siendo otro completamente distinto. Ese es uno de los principales errores. Y el segundo error, quizás, para no extenderme y no parecer que quiero transmitir que todo se hace mal, no, son 2 errores que vemos en la práctica, son las sensibilidades. Abro en despachos con cierto tamaño, pero bueno, tamaño que pueden ser 10 personas, en definitiva, y que son las sensibilidades. No todo el mundo está de acuerdo en hacer lo mismo. Hay un departamento que quizás en una área práctica que le irá muy bien, por ejemplo, si realiza bancario, pues transformarse digitalmente porque tiene muchos datos, pero, por ejemplo, M&A, mercantil, fusiones, adquisiciones o concursal, dirá que ni hablar. Por tanto, hay que un poco consensuar unas bases, intentar hacer cafés, ponerse de acuerdo entre los socios y ver hasta qué punto las necesidades son compartidas o podemos establecer una digitalización que ayude o que sea transversal, al menos en parte de las áreas de práctica, ya que son los dos. Muchas veces es más fácil contar con alguien desde fuera, ¿no? Que nos ayude en esto a que hacerlo por nosotros, ¿no? Muchas veces es más fácil. Da un poco de apuro hablar sobre uno mismo Sí, o lo nuestra entiendo, pero es verdad. consultora, pero ¿qué nos dicen? Sí que puedo deciros lo que nos dicen. Desde que a veces incluso nos sigue sorprendiendo, nos dicen, desde fuera nos hacen más caso. Si viene alguien de fuera y nos lo dice, muchas veces el socio nos dice, uno de los socios o los socios, dice, esto ya lo sé. Pero si se lo dice a alguien de fuera y establecéis una planificación muy, digamos, cañera y seguís la ejecución y empujáis, esto sale. Si no, no sale. Y no sale porque lo sé perfectamente. He sido abogado durante 15 años en despacho mediano y sé perfectamente lo que ocurre. Exactamente porque lo único... Más caso al que, el que viene, que es normal. Porque tienes demandas, yo era procesalista y, en fin, tienes pleitos complejos, tienes demandas, tienes que recibir al cliente, tienes que contestar emails, no tienes tiempo. Y esto va priorizando. Hay otra pregunta que nos lanzan y nos dicen que si el tamaño del despacho determina esa estrategia, ¿no? de digitalización. Sí, por lo que decíamos, el ejemplo de la compañera concursalista, pues es un despacho pequeño, pero aunque no fuera pequeño, es un despacho que al final no necesita transformación digital, muchas veces relacionada con el tamaño. Un despacho pequeño, un despacho unipersonal, necesitará transformación digital en función de los servicios que preste y, sobre todo, si está a la izquierda o a la derecha de ese cuadrante que poníamos, que es volumen o margen. Si yo estoy solo, por tanto soy el despacho más pequeño del mundo, soy yo, pero tengo una media mensual de 100 reclamaciones,
tengo que transformarme digitalmente. Y por tanto, la transformación digital no es que no va vinculada tanto al tamaño, sino al tipo de servicio y posicionamiento del mercado. Cuando hablo de posicionamiento es qué es lo que estoy ofreciendo al mercado y por lo que me pagan. ¿Por qué vienen a mí los clientes? Pues porque soy especialista, porque sé ofrecer muy bien y además lo hago muy bien, pues el tema de agentes de tráfico, perfecto. O el tema de reclamaciones de monitoreo. O el tema de asesoramiento, lo que sea. Ujú. Y otra pregunta, un despacho que tenga un presupuesto ajustado, ¿cómo comienza? ¿Qué es lo más importante o cómo comenzar? Porque el proceso de digitalización puede ser largo, ¿no? Y nunca termina, por así decirlo. Pero ¿cómo podemos empezar, ¿no? Si tengo poco presupuesto, ¿cómo comienzo? Y con más razón todavía, identificando muy bien las necesidades, identificando muy bien lo que quieres hacer. Si lo que necesitas es ganar eficiencia porque estás haciendo cosas repetitivas que al final es, ostras, que siempre estoy perdiendo un 30% de mi tiempo más, está en esto, en responder emails, en al final hacer escritos de trámite. Por ejemplo, si me dedico a todo el procedimiento, las ejecuciones consumen y el tema de ejecuciones, embargos y tal, consumen, lo tengo que hacer yo porque somos dos, soy yo solo. Pues todo esto quizás es momento de primero estandarizar el conocimiento, es decir, ver qué plantillas básicas puedo utilizar y luego automatizarlas, por ejemplo. O implementar una herramienta de email, si respondo muchos emails que son parecidos a veces no, que son parecidos, pues implementar una herramienta que me ayude a que cuando yo escribo ya me importe casi, porque está aprendiendo de lo que yo he escrito, el texto que tengo que enviar ahí en ese momento. Entonces, este tipo de cuestiones que son relativamente sencillas, o por ejemplo, si me dedico a las tarjetas revolving o temas bancarios. En este caso, por ejemplo, un despacho de Vigo es un despacho relativamente pequeño, pero tiene un montón de reclamaciones de este tipo que le entran mensualmente. Y aquí lo que necesita es controlar muy bien todo el proceso inicial, solicitud de documentación, firma de la propuesta, saber en cada momento dónde está la oportunidad comercial, porque llaman, entran por internet, o sea, por la página web, o entran por WhatsApp o entran por teléfono. Entonces, claro, atienden a muchas personas y las oportunidades comerciales van pasando. Entonces, muchas veces le hacen los recordatorios, todo esto, manejar todo esto necesita un tipo de eficiencia determinada. Aquí va muy bien un CRM, es decir, un CRM que nos permita saber quién ha llamado, si le ha enviado el presupuesto, si lo ha firmado, en qué fase está, todo esto. Entonces, al final es importante saber qué tipo de trabajo haces y dónde voy a poner la mejora de transformación digital. Yo creo que son básicos. Soy reiterativo, pero creo que es fundamental porque aparte es uno de los errores que también se comete más. El diagnóstico es súper importante. Y una pregunta que a mí me gusta bastante, ¿cuál es, desde vuestra experiencia, ¿no? Tú, Jordi, desde Lois, cuál veis que son las mayores resistencias, ¿no?, que tiene un despacho en relación a la tecnología, en querer cambiar, ¿no?, en decir, no quiero esto? ¿Cuál es lo que más ves que se resiste o las barreras, ¿no?, a incorporarse? Normalmente, uno que pueda ser aplicable con independencia del servicio y del tamaño, las inercias. Es decir, al final hay una serie de inercias, hay una serie de hábitos que vas repitiendo y que priorizas la mayoría de veces sacar trabajo respecto a mejorar cómo haces ese trabajo. Ese tipo de inercias solo la consigues frenar si realmente paras y planificas en tu agenda un tiempo que dediques para dedicarlo a eso, a mejorar. Todo aquello que no está en la agenda diaria, si utilizas Calendar, si utilizas lo que sea, si no está, incluso estando ahí, muchas veces lo mueves, lo vas posponiendo. Pero necesitas un momento, un rato, que puede ser semanal, que no necesita que vaya más allá de una hora semanal, en pararte y reflexionar sobre eso. Os pongo un ejemplo. Un despacho pequeño de Barcelona con una capacidad técnica por parte de las dos socias que lideran titulares de este despacho. Son en total unas 5 o 6 personas y 2 socias. Fiscal, una de las socias, y civil muy orientado al contractual, la otra socia. Uno de los problemas que tenían es que son muy buenas técnicamente,
pero tenían dos grandes inconvenientes. Uno es que hay mucho trabajo que les ocupa demasiado tiempo y, por tanto, no les permite realizar cuestiones de más valor y, sobre todo, dedicar tiempo a la captación. Y dos, poca gente conoce la existencia de este despacho. Por tanto, falta de visibilidad, falta de posicionamiento, etcétera. Problema, llevaban bastante tiempo así. ¿Y cómo consiguieron frenar eso? Obligándose y pagando una consultoría de 3 sesiones que les ayuda no solo a trazar una hoja de ruta, sino he contratado esto, he pagado esto y tengo estas 3 fechas que son semana sí, semana no, es decir, se extendió durante semana sí, 6 semanas, semana sí, semana no, semana sí, semana no, y es como ir al gimnasio, una dieta de gimnasio de 3 semanas o de 6 semanas. Entonces, en ese momento es cuando paras. Quien le resulte más fácil hacerlo es parar y dedicarse una hora a eso. Parar, eso es importante, parar y ocuparse, ¿no? Importante. Pues de momento no hay más preguntas. Yo quería agradecer a todo el mundo que nos ha estado, que te está escuchando, bueno, pues que estén con nosotros. Estaremos dentro del próximo mes en la próxima sesión. También creamos otras iniciativas que ya diremos. Y sí que me gustaría que, por favor, esto es un ruego desde Wolters Kluwer, que nos ayudaréis a rellenar esa encuesta, porque bueno, nos ayuda a mejorar y ver qué temas a futuro también queréis tratar. Muchísimas gracias, Jordi. La verdad es que ha estado espectacular. Es todo un placer y nada, pues nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla y ha sido un placer, como siempre, compartir el rato con vosotros. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.